Había una vez, mis hermanos, un reino, ya que tenía un rey. Y ese rey, por pura gracia y por pura misericordia, le dio todo lo que eran los grandes privilegios y bendiciones de sus riquezas a un grupo de campesinos que vivían a las afueras de esa ciudad. Se las dio el rey, por pura gracia y por pura misericordia. Y se les explicó a esos campesinos todas y cada una de las riquezas que les habían sido dadas por parte del rey. Les había sido dado el gran privilegio de poder entrar en lo que era la ciudad y de poder entrar en las mismas estancias del rey. Se les dio el privilegio de comprar en todas las tiendas reales y comprar lo que era la carne que estaba destinada únicamente a lo que era el consumo del rey. Se les dio el privilegio de poder estar juntos, no solamente en lo que era en sus casas, sino estar juntos también en lo que era el palacio del rey. Y fíjense que todos esos campesinos, mis hermanos, ninguno de ellos acabó haciendo nada de esto. Ninguno de ellos acabó aprovechándose, entre comillas, gozando de lo que eran esos grandes privilegios y riquezas que les habían sido dadas. Y el rey envió a uno de sus emisarios a preguntarles por qué no habían disfrutado de ninguna de esas riquezas que el rey les había dado. ¿Y saben cuáles fueron las respuestas de esos campesinos? Que se pensaban que todo era solamente teórico, pero de que nada práctico era para sus vidas. Y no habían vivido conforme a las riquezas que aquel rey les había dado. Fíjense, mis hermanos, que esto es lo que el autor de Hebreos va a querer evitar para aquellos creyentes y para todo creyente. Porque ahora Hebreos 10, de los versículos del 19 al 25, el autor de Hebreos nos va a llevar a lo que es la aplicación práctica de las grandes promesas y las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Llegamos ya a lo que es esa sección final del nuevo pacto inaugurado por Cristo Jesús. Y ahora lo que nos encontramos aquí es la aplicación práctica. Y en este punto debemos preguntarnos algo. Todas estas verdades, promesas y bendiciones que hemos escuchado del gran nuevo pacto en el cual vivimos, ¿son solamente teóricas para nuestras vidas? ¿Son solamente teóricas para tus vidas? ¿Son todas estas verdades lo que es exposiciones mejores o peores de teología bíblica y sistemática, pero que no tienen ninguna implicación práctica para tu vida? ¿Son verdades que puedes venir y escuchar domingo tras domingo y que quizá pueden encender lo que es tu corazón e incluso moverte a decir amén? Pero no hay ningún tipo de aplicación y vida práctica en tu vida. O por el contrario, lo que son esas grandes verdades y promesas del nuevo pacto son no solamente para ser conocidas, sino para ser también vividas. Fíjense que esto es precisamente lo que nos encontramos en Hebreos 10, del 19 al 25. El autor ahora va a animar a esos creyentes a vivir de manera práctica el nuevo pacto que Cristo les ha dado con su propia vida y con su propia sangre. Ahora el autor va a realizar aplicaciones de ánimo para que esos creyentes y nosotros vivamos de manera diaria, en nuestra vida diaria, la realidad de la vida del nuevo pacto del cual formamos parte. Por lo tanto, ahora todas las verdades teóricas que hemos visto en los capítulos 8, 9 y 10 hasta este punto del nuevo pacto, todas estas verdades ahora se transformarán en verdades prácticas para decirnos cómo vivir la vida del nuevo pacto. Aplicaciones de ánimo para vivir la vida del nuevo pacto. Y aquí nos encontramos, mis hermanos, tres cosas que el autor va a decir a esos oyentes y nos va a decir también a nosotros.
Lo primero es que nos va a mostrar las bases sobre el cual somos animados a vivir la vida del nuevo pacto. Segundo, nos mostrará el ánimo que nos es dado para vivir la vida del nuevo pacto. Y tercero, nos mostrará la importancia de congregarnos para vivir la vida del nuevo pacto. Las bases, el ánimo y la importancia de la congregación. Fíjense, vamos al primer punto, las bases sobre las cuales el autor va a animarnos a que vivamos en esa vida del nuevo pacto que Cristo nos ha dado. Y cuando nos preguntamos, ¿cuáles son esas bases? Fíjense que las bases, mis hermanos, son dos y bien claras. La primera base es la libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo por Cristo. Y la segunda base es la presencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esas son las dos bases para el ánimo de vivir la vida del nuevo pacto. Fíjense en el versículo 19 y en el versículo 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, primera base. Fíjense la segunda, en el versículo 21. Y hay otra cosa que tenemos, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Estas serán las dos bases para el ánimo a nuestra vida de vivir ese nuevo pacto que Dios nos ha dado. Y fíjense que el autor empieza a modo de resultado. Fíjense en el versículo 19. Así que, hermanos, o por lo tanto, hermanos. Ahora el autor va, en cierta manera, a resumir prácticamente todas las verdades de vivir en el nuevo pacto. Y el resultado primero que nos va a mostrar es que el nuevo pacto trae lo que es una gran consecuencia a nuestras vidas. Y esa gran consecuencia es que nos es dada libertad para presentarnos delante de la presencia de Dios. Fíjense el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El autor lo que está haciendo es resumir cosas que ya nos ha dicho, resumir cosas que ya ha explicado. Pero lo hace un poquito distinto aquí. Las resume diciéndonos que el nuevo pacto ha traído una consecuencia, una razón gloriosa en nuestra vida. Fíjense si lo entendemos como consecuencia el versículo 19, cuando dice, así hermanos, teniendo libertad, o mejor, lo que el autor está diciendo aquí es así, hermanos, ya que, o por la razón de que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Visto así, es una razón, es una causa, es una base que tenemos en el nuevo pacto. Así que, hermanos, ya que, o por la razón de que tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo, se nos ha dado libertad, se nos ha dado confianza, se nos ha dado certeza de poder presentarnos al lugar santísimo. Y el medio para poder hacer esto, el autor nos lo ha dicho y lo vuelvo a repetir, la única llave que abre precisamente esa libertad en el nuevo pacto para presentarse en el lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios, la única llave es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que así lo dice, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, es algo que ya hemos visto esto, solamente la sangre preciosa del sacrificio último y definitivo de Cristo Jesús es lo que da esta libertad de entrada a la presencia de Dios. Y recuerden que el trasfondo de todo lo que el autor está hablando aquí, mis hermanos, es el gran día de la expiación. ¿Se acuerdan de ese día? En ese día donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Y saben lo que le faltaba, entre otras muchas cosas, a ese día, mi hermano? A ese día lo que le faltaba era libertad, certeza,
confianza de entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Faltaba libertad porque ninguno del pueblo que no fuese el sumo sacerdote podía acercarse con libertad al lugar santísimo. No había libertad ni confianza de ello. Ni un solo pie podía ser puesto por el pueblo dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía libertad reducida. Solamente una vez al año podía entrar a lo que era el lugar santísimo. Por lo tanto, no había esa libertad de entrada las 24 horas, los 7 días de la semana, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Esa libertad no estaba. ¿Y por qué no estaba, mis hermanos? Porque ya lo vimos. Recuerden que no estaba porque los sacrificios que se ofrecían, los sacrificios de toros, los sacrificios de machos cabríos, ¿qué es lo que no podían hacer? ¿Saben lo que no podían hacer? No podían perdonar plenamente y completamente el pecado. Por lo tanto, esos sacrificios, nos dijo el autor, solamente es un memorial, un recuerdo de ¿qué? Un recuerdo de que el pecado todavía está presente. Por tanto, no había esa libertad para entrar. Ahora bien, cuando llega Cristo Jesús, esto simplemente es el resumen, el autor está resumiendo. Cuando llega Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, el sacrificio último, el sacrificio que complace a Dios, el sacrificio sin mancha y sin pecado. Cuando Cristo llega y la sangre del Cordero de Dios es vertida, entonces, ¿qué nos dijo el autor? Los pecados son plenamente limpiados y purificados, mis hermanos, y entonces hay libertad para entrar a ese lugar santísimo. Pero fíjense bien en el texto. El autor ahora no va a repetir simplemente las cosas. El autor ahora nos va a definir cómo es esa entrada, mis hermanos. Y fíjense que nos lo va a definir en el versículo 2. Se lo voy a leer no como están nuestras traducciones, sino como el autor en cierta manera lo ha expresado. Nos ha dicho en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ahora nos dice, esa entrada nos fue abierta por Cristo. Nos ha sido abierta. Fíjense a mitad del versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esa entrada al lugar santísimo es una entrada que Él, Cristo Jesús, nos abrió. Y fíjense que aquí la expresión nos abrió es fundamental. Es fundamental, mis hermanos, y es preciosa. Porque lo que el autor está diciendo es que Cristo Jesús abrió para nuestro beneficio, para nuestra ventaja, el lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Cristo, para nuestro beneficio, para nuestra ventaja, para nuestro deleite y para nuestro bien, abrió la misma presencia de Dios. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, no ha sido abierta para extraños. No va a haber extraños en la presencia de Dios. No va a haber extraños en el mismo cielo. Ha sido abierta por aquellos y para aquellos, mis hermanos, que Dios tiene determinados llegar a la gloria. Ha sido abierta para aquellos que Cristo Jesús vertió su sangre por ellos. Es abierta para aquellos que sin merecerlo, ninguno de nosotros, Cristo, para nuestro beneficio, para nuestra ventaja, con su sangre, con su vida, abrió la presencia de Dios. No porque seamos especiales como pueblo de Dios, porque haya algo en nosotros que los demás no tengan. Fue un puro acto, mis hermanos, de gracia y amor de nuestro Dios. Un puro acto de esa gracia de que su Hijo diese su vida para llevarnos a la gloria delante de su presencia. Y quizá uno ahora se pregunta, ¿y por qué ahora esto en ese nuevo pacto se da? Porque fíjense que el autor va a definir más cosas. Esa entrada al lugar santísimo
nos la abrió para nuestro beneficio y fíjense, por un camino, y ahora define ese camino, fíjense, por el camino nuevo y vivo, el camino de entrada al lugar santísimo es un camino nuevo y un camino vivo. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Es nuevo, ¿por qué? Eso ya deberíamos saberlo en el sermón de Hebreos. Es nuevo porque es algo que no estaba abierto así bajo el antiguo pacto. Es nuevo porque es una realidad del nuevo pacto. Por lo tanto, fíjense la base aquí, mis hermanos. Entrar con libertad al lugar santísimo es una realidad, una consecuencia dada únicamente en el nuevo pacto. Por lo tanto, es algo que únicamente los creyentes del nuevo pacto pueden vivir y deben vivir y disfrutar responsablemente de esa entrada al lugar santísimo. Es un camino nuevo, pero alguien podría pensar, bueno, pero es un camino que fue abierto con muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que el autor lo describe un camino vivo y nuevo y vivo. Pregúntense por qué el camino es vivo, mis hermanos. ¿Saben por qué el camino es vivo? El camino es vivo porque aquel que murió en la cruz, el autor nos ha dicho que ascendió a la diestra del Padre, que está sentado a la diestra de la majestad y vive para siempre, mis hermanos. Es vivo porque nuestro Señor Jesucristo no es un Señor muerto, es un Señor que vive y eternamente intercede como sumo sacerdote por nosotros. Por lo tanto, al ser un camino vivo, ¿saben lo que implica, mis hermanos? Que nos mostrará que ese nuevo pacto tendrá una manera de vivir concreta y determinada. No será una manera de vivir muerta, sino viva. Por ese camino nuevo y vivo. Y ahora fíjense que el autor menciona algo extraño aquí. A través del velo. ¿Se acuerdan del velo del templo, mis hermanos? Y del velo del tabernáculo que separaba el lugar santo del santísimo. Dice, a través del velo, esto es de su carne. El autor identifica el velo con lo que es la carne, el cuerpo mismo de Cristo. ¿Y saben qué? Hay un gran debate, mis hermanos, aquí de qué es lo que el autor estaba diciendo, identificando el velo con la carne, el cuerpo mismo de Cristo. Pero ¿saben qué? Sin entrar en esos debates, mis hermanos, para que salgamos todos confundidos y salgamos por aquella puerta diciendo, estoy más confundido de lo que llegué, lo que el autor, mis hermanos, está diciendo aquí es que ese camino nuevo, ese camino vivo, a través del velo, que es el cuerpo, la carne de Cristo, el autor nos está diciendo de que el camino a la presencia misma de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es Él y su obra redentora. El camino que se abrió para llegar a la presencia de Dios no es como el mago de Oz, mis hermanos. No se nos va a poner un camino de baldosas amarillas para que caminemos sobre él para llegar a lo que es la ciudad de Oz. El camino para llegar a la presencia de Dios no es el realizar una serie de rituales otro tras otro, pensándonos que esos rituales o esas acciones nos darán más complacencia delante de Dios y entonces el lugar santísimo estará abierto para nosotros. El único camino nuevo, el único camino vivo para acercarse a Dios es la persona de Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz y en la resurrección. Cuando Cristo murió, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo. Y la presencia de Dios no solamente salió en el nuevo pacto, sino que el lugar santísimo quedó abierto. Cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, me voy a preparar morada para vosotros. Ahí salió ¿quién, mis hermanos? Ahí salió un discípulo que se le había estropeado el GPS, mis hermanos. El GPS espiritual se le había estropeado totalmente. Y ese era nuestro querido amigo Tomasito, nuestro amigo Tomás. ¿Y qué es lo que le dijo Tomás? Dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Cuando el Señor se lo había dicho. Digo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
¿Y qué es lo que le responde Jesús a Tomás en Juan 14:6? Tomás, ¿sabes el camino? El camino son tus buenas obras. ¿Eso le dijo? El camino, Tomás, es que eres muy buena persona. Un poco incrédulo en algunos momentos, pero bueno, buena persona. Eso es lo que le dijo. Le dijo, Tomás, ¿sabéis el camino? Le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a las moradas celestiales si no es por el camino nuevo y vivo en la persona de Cristo y por su obra redentora en la cruz y en la resurrección, mis hermanos. Esta es una base vital del nuevo pacto que nos ha sido dada, mis hermanos. ¿Saben? Hay locales que tienen el derecho de admisión. ¿Lo han visto esto? Que se reservan el derecho de admisión. ¿Y qué es esto? Es el derecho, mis hermanos, que en lo que es el propietario del comercio tiene de dejar entrar a unos o a otros no en función de una serie de criterios que han sido divulgados y establecidos. Pues ¿saben qué? La presencia de nuestro Dios, el lugar santísimo, el cielo mismo tiene derecho de admisión en base a unos criterios divulgados, y esos son los criterios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su sangre vertida en la cruz y su persona. Solamente en Él y por Él es que esa entrada es abierta para nuestro beneficio. Y mis hermanos, esta es una base que no podemos desconsiderar en nuestra vida. Porque esa es una realidad y una consecuencia que nos es traída del nuevo pacto. ¿A cuántos les gustaría, mis hermanos, estar en el Edén? ¿Se lo han pensado? Yo a veces me he planteado, qué bueno sería estar ahí en el Edén, plantando, regando. ¿Ya? Pues mis hermanos, Dios nos ha dado algo que ni Adán llegó a gozar como nosotros podemos gozarlo. La presencia de nuestro Dios en el templo, tabernáculo, Edén último, nos ha sido abierta. Eso es algo que tenemos. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de agobio, el nuevo pacto nos ha dado esta gran consecuencia. Pero nos ha dado otra, que es el tener un sumo sacerdote que es Cristo. Fíjense que esto es lo segundo. Fíjense que es la segunda base, versículo 21. Y teniendo, o ya que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjense que esto es algo también vital. Y la casa de Dios aquí, mis hermanos, es el pueblo de Dios, la iglesia. Ya nos lo dijo el autor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 6, cuando nos dijo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote servía sobre la casa de Dios, que era el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Nuestro sumo sacerdote sirve sobre la casa de Dios, que es su pueblo redimido, su iglesia comprada por la sangre de Cristo Jesús. Y saben, esto, mis hermanos, es vital. Que tengamos un sumo sacerdote, y no cualquiera, Cristo Jesús mediando sobre nosotros, es vital. ¿Por qué? Porque piensen, tenemos libertad de entrada al lugar santísimo. Pero mi pregunta o mis preguntas son, una vez entras, ¿qué es aquello que te hace permanecer firme y con confianza delante de la presencia del Dios Santo? ¿Qué es aquello que cuando entras o entramos al lugar santísimo tenemos la confianza de poder permanecer libremente delante de esa gracia y bondad que nos ha sido dada de estar delante de nuestro Dios? ¿Qué es aquello que nos da esa confianza? ¿Tus obras? Ninguna de ellas cuenta para nada. Quizá cuando estás ahí o cuando estamos delante de esa presencia puede venir a nuestra mente todo lo que son, mis hermanos, esos pecados que quizás son en nuestra vida, y la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos con confianza delante de nuestro Dios?
O quizá cuando viene la incredulidad en tu vida, los momentos que la incredulidad ha asaltado tu vida, las dudas han asaltado a tu vida. ¿Cómo voy a permanecer y presentarme delante de un Dios que a veces he dudado y he tenido dudas en mi vida? ¿Saben qué es aquello que nos permite estar firmes delante de esa presencia abierta de Dios? De que allí tenemos a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. De que allí está Cristo, quien eternamente media por todos y cada uno de los suyos. Está ahí, mis hermanos, no de brazos cruzados. Tenemos ese sumo sacerdote que en Hebreos 7:24 se nos dijo lo siguiente: mas este se refiere a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A quién tenemos en el lugar santísimo? ¿A quién tenemos a la diestra de la majestad en el lugar santísimo? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual no está de brazos cruzados, el cual de manera continua y permanente intercede por los suyos, el cual de manera continua y sin parar está del lado de Dios y del lado de su pueblo para continuamente mostrar que ha hecho purificación perfecta, completa y eterna de nuestros pecados, y por tanto podemos entrar con libertad y confianza y permanecer delante de la presencia de nuestro Dios. Saben, quizá uno puede preguntarse aquí, ¿por qué el autor nos vuelve a repetir todas estas cosas? Yo estaba pensando en eso, digo, quizás si las repites porque a veces nos cuesta que entren, mis hermanos. Pero las repites, ¿saben por qué? Porque esas dos realidades, esas dos bases, mis hermanos, es algo vital para el nuevo pacto. Nos lo ha traído el nuevo pacto y sin ellas no hay vida en el nuevo pacto que podamos vivirla. El autor, mis hermanos, vuelve a situar su teología antes de la práctica. Y esto es lo que demuestra que es un muy buen predicador ese autor de Hebreos. Porque empieza mostrando que lo que rige primeramente es la teología de uno. Lo que rige primeramente es lo que uno cree, las creencias de uno. Y según lo que creas vas a vivir, mis hermanos. Según tus creencias y según tus convicciones, así será tu vida. Y nuestra vida surge de las verdades gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida en el nuevo pacto surge de que creemos, de que Cristo abrió la presencia de Dios y de que Él está ahí mediando por nosotros. En función de lo que creas, así vivirás. Si crees que este mundo y universo, solamente un mundo y universo materialista, vas a vivir como Ricky Martin. ¿Saben cómo vivía Rick? Ahora se han despertado todos. Ahora sí. ¿Ya? Hablar de Cristo no, pero Rick Martin se despiertan. ¿Saben cómo vivía Ricky Martin, mis hermanos? Vive la vida loca. Si crees que todo es materialista, vive la vida loca porque son 2 días. Si crees que el ser humano es bueno en sí mismo, quizá vivirás una vida de filantropía y nada más. Si crees que los gurús del Instagram tienen razón, vas a vivir tu vida con esas frases que parecen grandes y que aparecen en el Instagram, pero que cuando uno las mira no tienen nada de evangelio en ellas. Pero si crees lo que Cristo ha hecho, tu vida se vivirá en base a esas doctrinas. ¿Saben qué? Muchas veces lo que son fallos morales, lo que son muchas veces fallos en la vida, surgen no primeramente de la práctica, sino de una mala teología, de un mal entendimiento, de un dejar esas verdades que Dios ha dejado en su palabra. No fue por casualidad que los reformadores establecieron que la Escritura es ¿qué? Es nuestra regla de ¿qué? De fe y conducta. Nos dice que creer
y nos dice cómo vivir conforme a lo que creemos. ¿Saben qué es lo que hace que el autor ponga nuevamente esas dos bases teológicas primero? De que debemos entender de que nuestra vida en el nuevo pacto la podemos vivir no primeramente por nuestros recursos, sino que la podemos vivir primeramente por la gracia que fluye de la obra y esas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa base no hay vida en el nuevo pacto. Y ahora, estableciendo estas dos bases, aquí viene el ánimo, mis hermanos. El ánimo congregacional que nos es dado a vivir la vida del nuevo pacto. Fíjense que en relación a esas bases somos animados a tres cosas. Así que, hermanos, ya que tenemos entrada y ya que tenemos un sumo sacerdote, versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos firme. Versículo 24, y considerémonos unos a otros. Estas son las tres aplicaciones de ánimo a vivir esa vida del nuevo pacto. Y fíjense que todas ellas son congregacionales. No es el hecho de acércate tú. No es el hecho de mantén firme tu profesión de esperanza como puedas. Y no es el hecho de considérate a ti mismo, aunque esté muy de moda el yoísmo hoy en día. Ya saben lo que es el yoísmo, ¿no? Yo y nadie más. No es esto. Es todos acerquémonos. Mantengamos juntamente. Considerémonos los unos a los otros. Son aplicaciones de ánimo congregacionales que nos van a decir no solamente cómo se vive la vida del nuevo pacto, sino cómo luce, cómo se ve, que es una vida vivida en el nuevo pacto que Cristo nos ha dado. Y el primer ánimo que vemos es que somos animados a acercarnos delante de Dios. Tan simple y fácil como esto. Y es que ese primer ánimo fluye de una de las bases, de las dos bases. Sí, el lugar santísimo ha sido abierto, mis hermanos. Sí, allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué somos animados entonces? Acerquémonos a Él. Acerquémonos a nuestro Dios. Acerquémonos a aquel que nos ha abierto las puertas de su presencia misma. Esta es una vida del nuevo pacto, acercarse conjuntamente a nuestro Dios santo. Y fíjense que quiero que noten, mis hermanos, de que esto es congregacional. Acerquémonos. Ya les puse la semana pasada el ejemplo de las rebajas del Corte Inglés, ¿se acuerdan? Vuelvan a recordar esa imagen, mis hermanos. Cuando están básicamente ahí las puertas cerradas y todos están fuera esperando ¿qué? Con un anhelo, con una expectativa de que las puertas se abran. Y cuando se abren, todos entran para adentro a ver si encuentran la ganga más barata, más bonita o más fea, no lo sé. Pero bueno, si está de rebajas, tú la coges. ¿Ya? Por muy fea que sea, tú la coges. Pero fíjense que hay una expectativa de entrar ahí, mis hermanos. ¿Cuánto más debería haber esa expectativa en el pueblo de Dios que Cristo nos ha abierto las entradas de las moradas celestiales de la presencia misma de nuestro Dios? Y esto, mis hermanos, este acercarse es un acto solemne. No puede ser hecho de cualquier manera. Fíjense que el autor nos dice cómo hacerlo, cómo acercarse. Fíjense el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Paren un momento aquí. Acerquémonos con corazón sincero, verdadero, con certidumbre de fe. La cuestión es cómo se acerca uno. ¿Cómo nos acercamos a Dios con un corazón sincero donde no haya hipocresía en él? Miren su corazón, piensen y examínense. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios con un corazón verdadero y sincero donde no haya hipocresía? ¿Y saben cómo podemos hacerlo? Porque el autor nos lo dice, mis hermanos. No por nosotros, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Fíjense que ahora el autor nos va a decir el medio o el cómo ese corazón es sincero. Fíjense en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados, fíjense, purificados o habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos acercamos con corazones sinceros y certidumbre de fe, porque estos corazones han sido ¿qué? Purificados. ¿De qué nos dice? Purificados los corazones de mala conciencia. Eso el autor ya lo ha mencionado. Fíjense cuando vamos, mis hermanos, al capítulo 9. Fíjense en el versículo 14. Cuando dijo que lo que son los sacrificios del antiguo pacto no pueden purificar las cosas internas. Pero versículo 14 del capítulo 9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. ¿Se dan cuenta? El sacrificio de Cristo lo que ha hecho, dijimos que esa frase era crear algo nuevo de nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados y nuestra vida ha sido regenerada. El corazón ahora que tenemos, mis hermanos, es un corazón sincero y verdadero para acercarse a Dios, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque la obra de Cristo y el Espíritu ha transformado ese corazón de piedra en carne. Y fíjense que dice, ya lavado nuestros cuerpos y lavados los cuerpos con agua pura. Hay algunos aquí que entienden esto como el bautismo, que es ese símbolo externo de lo que supone una realidad interna acontecida en nuestras vidas. Pero probablemente toda esta expresión del versículo 22, con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, se refiere precisamente al acto de la regeneración. Cuando ya Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Dijo, derramaré agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y pecados y pondré mi espíritu en vosotros y os daré un corazón de carne para que obedezcáis, para que viváis, para causar que vuestra vida sea una vida de servicio a Dios. Si se acuerdan, mis hermanos, Israel no podía servir con ese corazón sincero, purificado a Dios. Por eso caían muchas veces en su servicio y adoración a Dios en pura hipocresía. Servían a Dios y después servían a los Baales. ¿Por qué? Porque su corazón servía siendo un corazón de piedra que no había sido circuncidado. Se necesitaba lo que era el nuevo pacto para crear un pueblo con sus corazones purificados para acercarse y para servir a Dios. Por tanto, fíjense que lo que David se planteó en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? Esto es respondido en el nuevo pacto. Lo que Dios dijo en Isaías 57:17, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es cumplido en Cristo Jesús en el nuevo pacto. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Quién se acercaba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Purificado, el sumo sacerdote. ¿Quién se acerca ahora habiendo sido hechos nuevos y limpiados de sus pecados delante de Dios? ¿Quién se acerca ahora en el nuevo pacto? Los creyentes. Lo que vemos aquí es algo, mis hermanos, que la reforma de la cual nosotros venimos, recuperó. Y es lo que se llama el sacerdocio universal de todo creyente. Ahora, mis hermanos, lo que es el pueblo de Dios es un real ¿qué? Un real sacerdocio. Es una nación santa, consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha purificado y nos ha cambiado para ser un reino de sacerdotes que consagran sus vidas en servicio y devoción a su Dios. Fíjense lo que supone el nuevo pacto. Mis hermanos, el nuevo pacto supone una vida que se acerca a Dios juntamente. Acerquémonos juntamente con aquellos que sus corazones han sido cambiados y sus pecados han sido perdonados. ¿Saben? La vida del nuevo pacto.
Quiero que escuchen esto. La vida del nuevo pacto no entiende en absoluto, de una vida que no se acerca a Dios juntamente con aquellos que son sus hermanos y hermanas. Porque hemos sido purificados para acercarnos juntamente a nuestro Dios. Si esto no está, entonces hay un problema. Y quizá hemos podido perder esto de vista. Quizá nunca ha estado en uno, pero es uno de los grandes privilegios que nos ha sido dado. La vida del nuevo pacto se vive acercándonos juntamente a nuestro Dios. ¿Y saben dónde esto se ve de manera importantísima? Se ve cada domingo que venimos y nos congregamos y nos acercamos juntamente delante de aquel que es nuestro Dios. Ahí, mis hermanos, en un tiempo de crisis, en un tiempo que cada uno de ustedes están pasando sus dificultades, sus momentos difíciles, legítimos si se dan en nuestra vida, pero Dios, mis hermanos, nos ha dado el hecho de que juntos, limpios, perdonados, no perfectos, pero perdonados por la obra de Cristo, nos acerquemos a nuestro Dios y gozar ya aquí en el presente de algo que gozaremos en la eternidad misma. De acercarnos día tras día, tras día, tras día, a aquel que es nuestro Dios. ¿Qué anhelo mayor puede haber en la vida del Hijo de Dios? ¿Qué anhelo mayor y ánimo puede haber de acerquémonos a aquel que estaremos gozando de él eternamente? Si esto no te gusta aquí, el cielo no te gustará, mi hermano. Somos animados a acercarnos a nuestro Dios, pero somos animados a mantener nuestra profesión de la esperanza. Ese es el segundo ánimo. Y fíjense que es el versículo 23. Mantengamos firme. Eso puede parecer un poco extraño, mis hermanos, pero tiene razón de ser. Piensen que aquellos hebreos, ¿qué les estaba pasando a muchos? Se estaban volviendo atrás, ¿se acuerdan? Estaban dejando su fe en Cristo, su profesión de fe, y dejar la fe en Cristo es perder toda la esperanza eterna que hay. Y el autor ahora les dice, mantengamos firme y sin fluctuar esa profesión de la esperanza. Y fíjense que hay varias cosas a notar aquí. Primero, nuevamente, el carácter congregacional. ¿Qué es lo que dice el autor? Mantén firme. Oye, haz lo que puedas, aguántate como puedas. No, fíjense que dice, mantengamos firme y sin fluctuar. Es decir, todos, eso es primera persona plural. Nosotros mantengamos, y nos dice cómo, firme y sin fluctuar. ¿Saben? Los jóvenes en el retiro jugaron a un juego, que creo, voy a ver si lo digo bien, sino que los jóvenes me corrijan, ¿ya? Que se llama la Jenga. Es así, ¿no? Vale, que es construir básicamente una torre con palos. Con palos, ¿ya? Como si fuese tan nuevo hacer esto, ¿ya? Pero construir una torre con palos. Y poco a poco se van sacando los palos. Y cada palo que se va sacando, cuantos más palos se van sacando, la torre empieza, ¿qué? A perder firmeza. Y la torre empieza a fluctuar. Y la cuestión es que saques un palo sin que la torre se caiga, hasta que llega un momento que ya no tiene palos suficientes y la torre se cae. ¿Por qué es así? Porque todos esos palos de la Jenga, mis hermanos, fueron pensados para estar todos juntos y dar firmeza a esa torre. Pues tienes que saber algo, que si intentas mantener lo que es tu profesión de esperanza solo e individualmente, las crisis, los problemas, las decepciones de esta vida irán poco a poco sacando palos como esa torre de la Jenga. Y cada vez tu profesión de esperanza y fe podrá ser menos firme y fluctuar si estás solo. Y quizá no pienses así, pero déjame que te diga que la esperanza que Cristo nos ha dado nunca es una esperanza individualista y siempre es una esperanza de pueblo. La esperanza que Cristo nos dio, te la dio a ti y a mí, pero nos dio una esperanza guardada para aquellos que somos su pueblo.
Y fíjense que es una esperanza corporativa en ese sentido, de todo el pueblo redimido de Dios. Fíjense que el autor aquí dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No dice la profesión de nuestra fe, sino de nuestra esperanza. Y eso es importante, porque hermanos, nuestra fe tiene una esperanza última. Vivimos en un mundo donde la esperanza se puede perder rápidamente, porque las cosas fluctúan, porque no hay verdades absolutas. Pero nuestra fe tiene verdades sólidas y absolutas, la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esas verdades sólidas y absolutas de Cristo Jesús fluye una esperanza eterna, real y verdadera para los suyos. Y es vital mantenerla. ¿Saben por qué? Porque el autor ya nos ha dicho y lo hemos leído. Mis hermanos, en lo que es el capítulo 3, versículo 6, somos su casa si mantenemos firmes hasta el fin lo que es la esperanza de gloriarnos. Estamos todavía de camino a la esperanza última. Pero la vida del nuevo pacto es una vida, mis hermanos, que se vive en mantener y perseverar la esperanza que Cristo nos ha dado. A no bajarnos del caballo de esa esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto en un tiempo difícil? En un tiempo donde te dan por todos lados. En un tiempo donde tenemos problemas, mis hermanos. ¿Cómo se hace eso? Mantengamos firme y sin fluctuar. Mis hermanos, todos juntos como congregación. ¿Saben que somos responsables? Responsables los unos de los otros de mantener nuestra esperanza hasta el fin. Yo soy responsable como pastor, con mis predicaciones domingo tras domingo, con mis estudios miércoles tras miércoles, con las consejerías un día tras otro, en mantener hasta el fin la esperanza que Cristo te ha dado. No soy responsable de explicarte las últimas novedades de los últimos tiempos, pero sí en que permanezcas firme hasta el fin. Eres responsable de que yo mantenga hasta el fin esa esperanza. Somos responsables de que ninguno de nosotros caigamos de esa gracia y de esa esperanza, mis hermanos. Somos responsables de nuestro cuidado mutuo hasta el fin. Porque ¿saben qué? Cuando el autor dice firmes y sin fluctuar, mis hermanos, hay momentos que en nuestra vida esa esperanza pueda estar no tan firme y fluctuar. Puede haber momentos donde podemos fluctuar en nuestra esperanza por situaciones difíciles, por situaciones complicadas. Y qué bueno es entonces, ¿saben? Qué bueno es entonces cuando uno está y habita dulcemente entre los santos y ahí es ayudado y sustentado a que esta esperanza no decaiga. Con un consejo, con la palabra, con una palabra de ánimo de un hermano o una hermana. Hasta el fin sin fluctuar. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, tenemos una razón para hacerlo. Fíjense el versículo 23 cómo acaba. Ahí nos da la razón de por qué mantenernos así. Porque fiel es el que prometió, mis hermanos. ¿Por qué podemos ayudarnos a mantener firmes hasta el fin esa esperanza? ¿Saben por qué? Porque fiel, mis hermanos, es nuestro Dios que nos prometió esa esperanza. Y Él no fallará, mis hermanos. Él es fiel. Si nos ha prometido llegar a la gloria, llegaremos a la gloria. Si nos ha prometido que nuestra esperanza llegará, esa esperanza llegará. Si nos ha prometido, mis hermanos, que seremos transformados, como se ha leído, en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, eso se dará. ¿Qué mejor que mantenernos hasta el fin sabiendo que el que prometió es fiel y no fallará en darnos esa esperanza? Él no va a fallar. Por lo tanto, mis hermanos, juntamente cuando nos ayudamos a mantener esa esperanza, lo hacemos en la base, no de qué buenos somos, sino de qué fiel es nuestro Dios, de que va a darnos esa esperanza última. Y es que la vida del nuevo pacto es una vida de ayuda mutua en esa fe y esperanza hasta el fin. La cuestión es, ¿nos estamos ayudando en esto?
¿Estás ayudando a tus hermanos y hermanas a mantener firme su esperanza en los momentos difíciles, en los momentos de desánimo, en los momentos de alegría? Porque ahora fíjense que viene el último ánimo, que somos animados a considerarnos al amor y buenas obras. Fíjense el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, teniendo entrada para entrar al lugar santísimo, libertad para entrar, teniendo un gran sumo sacerdote, entonces, ¿qué hacemos? Considerémonos unos a otros. Y es que esas realidades del nuevo pacto han traído una vida en nosotros de consideración hacia aquellos que son nuestros hermanos y hermanas. Y cuando Pablo está diciendo, aquel autor de Hebreos dice, considerémonos unos a otros, el autor aquí está diciendo, oye, la idea es de fijar los ojos y mente en una cosa concreta. Es como el francotirador, que tiene su objetivo bien clavado y no lo pierde de vista. Pues somos, mis hermanos, francotiradores de nuestros hermanos y hermanas. A ver, no para pegarles tiros, ¿vale? Porque hay francotiradores por ahí que más vale sacarles el rifle, mis hermanos. Pero es básicamente poner el objetivo en aquel que son nuestros hermanos y hermanas. Nuestro objetivo no es primeramente uno mismo, sino los unos y los otros. Y es que, mis hermanos, la vida del nuevo pacto es una vida de consideración mutua. Una vida que nos ha puesto en considerarlos los unos a los otros. Fíjense, uno que vive sin considerar a sus hermanos y hermanas es uno que no vive lo que es esa vida del nuevo pacto que Cristo ha traído. Si uno es capaz de decir que vive esa vida del nuevo pacto, en la cual Cristo Jesús dejó la gloria para considerarnos a nosotros que éramos pecadores, dice que vive esa vida sin considerar a sus hermanos y hermanas, hay algo incorrecto allí. Si eres capaz de dejar de considerar a tu hermano y hermana, por lo que sea, porque quizá crees que son menos maduros de lo que tendrían que ser, porque quizás hay alguna historia que te has montado en tu mente e intentas hacer las cosas legítimas, sea lo que sea, si llegas al punto de dejar de considerar los unos a los otros, déjame que te diga que eso es un error bien grande y no es la vida a la cual Cristo te redimió y te ha llevado a vivir en el nuevo pacto. Consideremos unos a otros, ¿para qué? Fíjense, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es la idea de provocación. Cuando suena provocación, ¿de qué suena malo? Alguien se provoca para hacer algo malo, ¿no? Pero puede haber provocado cosas buenas. Y es provocar al amor, mis hermanos, eso es vital. Porque el amor es el cumplimiento de toda esa ley del antiguo pacto. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos como Cristo nos amó. Si hay algo que tenemos que hacer, mis hermanos, como objetivo los unos a los otros de considerarnos, es para provocar el amor en nuestras vidas. Ese amor que es el amor que hubo en Cristo, con el cual nosotros debemos amarnos y estimularnos a las buenas obras. Fíjense que con esto, y aquí, mis hermanos, el último punto es muy rápido, no se preocupen. Fíjense que dice a las buenas obras. Y eso en el autor de Hebreos es vital. ¿Saben por qué? Porque se nos ha dicho que nuestras conciencias han sido purificadas ¿de qué? De obras muertas. Pero aquel que es regenerado, perdonado por la obra de Cristo Jesús, sus obras ya no son muertas, son obras vivas. Obras para las cuales hemos sido creados, mis hermanos, para andar en ellas. El considerarse unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, mis hermanos, ¿es para qué? Es para ayudarnos a crecer en nuestra santificación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una gran responsabilidad. Pero somos responsables los unos de los otros en ese aspecto. La congregación de los santos, mis hermanos, no es un club social. Es algo que tiene serias implicaciones para nuestra vida del nuevo pacto, la que Cristo nos ha dado. Déjenme que les pregunte, ¿cuántas veces
¿has pensado hacer a tu hermano objetivo para estimularlo al amor y a las buenas obras? ¿Cuántas veces hemos pensado de cuando nos congregamos? Ese es un objetivo básico como iglesia, como hijos e hijas de Dios que viven en ese nuevo pacto. ¿Cuántas veces hemos pensado en dejarnos quizá de otras cosas que dices, pues son superficiales, e ir verdaderamente a lo que es el meollo de la cuestión, mis hermanos? Si no lo hemos pensado, el autor nos dice, es tiempo ya de pensar. Y para esto hay una tercera cosa, que es la importancia de congregarse para vivir la vida del nuevo pacto. La buena costumbre de congregarse. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 25. ¿Cómo hacemos todo esto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto, mis hermanos, sirve para los tres ánimos, para acercarnos, para mantener firmes, pero sobre todo para considerarnos los unos a los otros. Hay momentos donde uno no puede congregarse, momentos de trabajo, momentos de enfermedad, hay momentos. Pero, mis hermanos, qué terrible es coger la mala costumbre de dejar de congregarse. Hay buenas y hay malas costumbres. Las malas las dejamos, las buenas nos las quedamos. Porque cuanto más te acostumbres a no congregarte, ¿sabes qué? Más difícil se te va a hacer congregarte y más fácil se te va a hacer encontrar excusas para dejar de congregarte. Y fíjense que aquí el autor dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos consideramos los unos a los otros? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo vas a considerar a tu hermano y hermana si ni tan siquiera te reúnes con él? Si ni tan siquiera tienes ese vínculo de fe y amor con tus hermanos y hermanas. La congregación de los santos, mis hermanos, es vital. Quizá uno dirá, este mensaje ya me suena. Y si les suena bien, porque ese texto lo prediqué al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, mis hermanos, nos privó de algo. ¿Saben de qué nos privó? De congregarnos. El mensaje es distinto, por eso, porque el tiempo ha cambiado. Pero, mis hermanos, nos privó de congregarnos. Y ahora estamos al 70%. Y algo que debería hacernos ver esta privación es la importancia de lo que es precisamente la congregación. No dejándonos de congregarnos, sino estimulándonos y entre tanto que sabemos que el día que, mis hermanos, el día se acerca. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados del novio o la novia? Que tenía que llegar el novio o la novia. ¿No tenían una ansia grande, mis hermanos? Yo les voy a explicar ya lo que es un poco nuestra boda, ¿ya? Y con eso termino. No sé por qué el novio siempre tiene que esperar que venga la novia, ¿ya? Esto voy a cambiarlo porque no es bíblico, ¿ya? Es la novia la que espera que venga el novio, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿ya? El novio tiene que esperar, ¿ya? Y bueno, la novia, pues yo qué sé, a veces es de rigor, no sé si aquí en España, pero al menos ahí en Chile, así, es de rigor que la novia dé vueltas para hacer esperar al novio, ¿ya? Y venga, que no llega, que no llega y que no llega. Pero el día se acerca, el momento se acerca, mis hermanos, el tiempo está cerca. Y uno esperando tanto dice, oye, mira, ¿sabes qué? Oye, aquí se acaba todo, vámonos porque es que aquí no viene. Esa es la actitud. Dice, no, es que cada minuto que pasa está más cerca y no me voy a mover porque el tiempo está más cerca. Pues, mis hermanos, el tiempo de la venida de Cristo está más cerca hoy que no lo era ayer. Y mañana estará más cerca que no hoy. Y ese Cristo que prometió que vendría, va a venir. Y cada día que pasa lo tenemos más y más cerca. Y la actitud que debe haber en nosotros es, no me voy a mover. Voy a estar firme porque mi Señor viene. Y voy a tener mis lámparas llenas de aceite porque mi Señor viene. Y voy a esperar conjuntamente para que no me caiga de ese camino con mis hermanos para que me ayuden a llegar a la meta final. Y ahí podamos decir todos que hemos corrido la buena carrera. Hemos peleado la buena batalla. Hemos mantenido la fe y nos está reservada la corona última, mis hermanos. Así que, mis hermanos, animémonos a acercarnos, a mantenernos firmes y a considerarnos los unos a los otros.
para que al final podamos decir todos que hemos cruzado la meta final.